Adelante, Seth. Puedes iniciar, Hola. Satsidi. El micrófono, Satsidi, maybe. Jorge, creo que no le tienes habilitado el micrófono a Satsidi, por favor, revisa. Sí, sí está habilitado. Incluso puedo verle que está apagado, pero está habilitado. De todas formas, profesora, si usted está tratando de hablar y no puede, escriba por el chat. Ok, perfecto. No, no había salido a la pantallita donde tenía la opción para habilitar el audio. Bueno, nada, estoy de verdad muy feliz, muy contenta por la participación de todos los que estamos reunidos aquí, amigos, compañeros de camino y de lucha muy ardua. Lamentablemente, pues no me encuentro en Venezuela, sin embargo, no pierdo la esperanza con respecto a la recuperación de un país que lo merece. Esta presentación justamente fue una de las últimas presentaciones que realicé en la Universidad de los Andes, dentro de un grupo que buscó o que busca, ¿no? Todavía dentro de todas sus actividades, pues presentar posibles opciones en relación al desarrollo de estrategias de avance en Venezuela. Y específicamente encontrar caminos que nos lleven entonces a retornar a ese lugar que tal vez por un momento por un espacio muy momentáneo, pero que ya ha sido bastante largo, ha manifestado los resultados que hoy nosotros observamos en nuestro país. Bien, sin más preámbulo, les presento entonces, este trabajo es fruto de un capítulo del libro que lógicamente también coeditamos, donde muchos de los que estamos aquí participando como espectadores y como participantes realizamos nuestro aporte en este libro. El libro fue el resultado de la unión entre esfuerzos de académicos consolidados y de nobles académicos en el estudio de Corea y América Latina en sus diversos países. Y nosotros, bueno, como venezolanos, pues tratamos el tema de Venezuela y su posible relación y su posible comparación y lecciones que podía obtener de Corea del Sur en diversos matices y en diversos escenarios de estrategias económicas para el avance económico. En este sentido, bueno, el análisis, les presento a continuación el análisis comparativo del proceso de transformación productiva de Corea del Sur y Venezuela durante 1960 y 2018. Bueno, cuando inició la década de 1960, Venezuela y Corea del Sur transitaron por la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones. Para el caso de Venezuela ocurrió con el gobierno democrático de Rómulo Betancourt y representó un modelo de transformación productiva cuyo objetivo era superar el problema del subdesarrollo por medio del incremento del nivel de productividad laboral. Para ese momento la inversión industrial había crecido vertiginosamente, pero la composición de la industria se mantuvo en el eslabón tradicional de la manufactura textil y calzado, alimentos, ensamblados de aparatos eléctricos y automóviles, sectores que se habían desarrollado en el régimen militar de Juan Vicente Gómez mediante la dinámica de la industria petrolera. Para el caso de Corea del Sur, el modelo de transformación productiva se desarrolló con el ascenso del poder militar de Park Chung-hee, cuya estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones se modificó y se ajustó hacia una estrategia de promoción de exportaciones orientadas por el Estado desarrollista en un ejercicio de ensayo y error, cuyo objetivo era superar la pobreza. Con este modelo, su industria básica había alcanzado el máximo nivel de estrategia de transformación productiva en sectores aún no desarrollados como la industria pesada y química. Para 1975, Corea del Sur había avanzado en su crecimiento económico basado en el desarrollo de grandes compañías apoyadas por el Estado.
pero también según criterios de segundos óptimos y de argumentos de desarrollo de la política industrial y de la prioridad hacia la industria naciente y la solución de los fallos del mercado, los costos de transacción. Bajo todo este marco general, el objetivo específico de este capítulo del libro fue entonces presentar los resultados en relación al proceso de transformación productiva en Corea del Sur y Venezuela durante el periodo mencionado. Para ello, el contenido de ese capítulo se basó entonces en establecer o en basarse bajo la introducción que les acabo de mencionar, establecer un concepto de transformación productiva, cuantificar los ámbitos, los cambios que se habían ocurrido, los efectos que se habían ocurrido en ámbitos como la mejora de inserción internacional, articulación productiva e inserción creativa entre agentes públicos y privados, para finalmente establecer un balance comparativo de la experiencia de la transformación productiva en Venezuela y Corea del Sur, y fijar a modo de conclusión algunas apreciaciones. Cuando nosotros identificamos el concepto de la transformación productiva, nos basamos en varias ideas que se desarrollaron desde 1984 hasta el 2017. En este caso específico, el término de transformación productiva se asociaba, por ejemplo, con un fenómeno secuencial que buscaba el desarrollo de una nueva capacidad productiva, ¿verdad? Asimismo, se hablaba de que la transformación productiva es un objetivo propio de la política pública que reúne los esfuerzos del gobierno para reducir el tamaño de las instituciones, pero promover la distribución de tierra, fortalecer la modernización y la expansión de la producción, estimulando el uso eficiente de los recursos y de la competencia dentro de los mercados. Por ello, se define a la transformación productiva como uno de los principales motores para el desarrollo y crecimiento económico de un país, porque es capaz de generar nuevos empleos, promover la reducción de la pobreza, ampliar cambios estructurales, modificar el patrón de producción, diversificar los procesos de producción que se realizan para los productos que necesitan procesamiento, la expansión de entradas de ingreso y, por supuesto, la velocidad y la sostenibilidad del crecimiento económico de las economías que ajusten este tipo de camino de transformación productiva. Bien, dentro de ese principal motor o dentro de esa definición como principal motor, existe una dinámica virtuosa que define la transformación productiva como la capacidad que tiene para promover la innovación dentro del proceso de producción. Y ello permite asimismo establecer a la transformación productiva como una estrategia de política económica para coadyuvar, ¿verdad?, a superar las desmejoras que existen en la articulación productiva, en la interacción creativa de los agentes, etc. Bien, con este fundamento, con esta base conceptual, nos dimos la idea de, entonces, de cuantificar y de cualificar el concepto de transformación productiva en la realidad coreana y en la realidad venezolana. Entonces nos ubicamos en ámbitos, en indicadores y en variables. En los ámbitos, entonces, encontramos los que ya les he mencionado: mejora de inserción comercial, articulación productiva, interacción creativa entre los agentes públicos y privados, bajo los indicadores que se ven aquí y bajo las variables específicas que pueden ustedes observar a continuación. En el caso de la experiencia coreana, la transformación productiva se basó en 3 elementos particulares. Primero, la promoción en los años 70 de las exportaciones, pero a nivel de industrialización sustitutiva de exportaciones. En la industria ligera e intensiva en mano de obra. Durante 1970, la estrategia sustitutiva de importaciones en la industria pesada y química avanzó hacia la industria pesada y química, y cuya política de industrialización fue intensiva en capital y representó tanto la base para el desarrollo de los grandes conglomerados industriales llamados chaebol, ¿verdad?, como un soporte de la industria tecnológica desarrollada en 1980. Y en tercer lugar, la industria tecnológica, que fueron entonces pasos sucesivos para que, en tercer lugar, la industria tecnológica se desarrollara y se estableciera bajo una red de producción transfronteriza de cadenas globales de valor que en la actualidad representan un importante aspecto en el modelo de desarrollo y, por ende, del modelo de adaptación de la transformación productiva para la República Coreana. Ahora bien, todos estos escenarios nosotros podemos observar en los números que pudimos obtener para ese momento, que la posición y apertura comercial para Corea del Sur
se estableció bajo un estricto marco de nacionalismo económico coreano, que utilizó por un lado la planificación centralizada por medio de los planes quinquenales para influir directamente en el impulso de la industria, del soporte en el proceso de la transformación productiva. Pero estos planes a su vez se convirtieron en el eje sistemático y articulado de la política económica para sectores claves que necesitaban el proceso de transformación. Y esto era agua, energía eléctrica, carbón, infraestructura, productividad agrícola, manufactura, en específico calzados, textiles, muebles de madera, pelucas, etc. El control y la nacionalización además estuvo aparejada por el seguimiento hacia el sector financiero, mediante la coordinación de la política industrial. ¿Por qué? Porque la política de transformación basada en la industria, en el proceso de transformación, más la coordinación del sector financiero, permitía evidenciar directamente los resultados que a nivel de coordinación de política industrial se estaban haciendo evidentes en la realidad coreana. Ahora, esta dinámica interactiva, ¿verdad? De interacción dinámica dentro de la realidad coreana, que a su vez estableció estos resultados positivos desde 1960 hasta el 2017, o sea, ustedes pueden observar allí que tanto para el nivel de exportación, importación y para el nivel de intercambio por habitante, el comportamiento fue creciente y sostenible en el proceso de posicionamiento industrial y además de apertura comercial, porque se estableció una interacción dinámica entre el cronograma que se había establecido en los programas quinquenales, que además habían involucrado tanto al sector público como al sector privado en una especie de tripartita, donde participaban de forma muy evidente la industria, la academia y los centros de investigación, estos tres elementos. Ahora, mediante la integración de las políticas que se establecieron para estos primeros resultados, la coordinación de las políticas económicas se basaron bajo un escenario flexible donde se adoptó la captación y la formación permanente del capital humano. Eso fue uno de los efectos muy importantes, o fue uno de los principios o de los criterios que utilizó el gobierno coreano para fundamentar su posición industrial y fomentar la apertura comercial. Estos resultados nosotros los afianzamos o los constatamos, los verificamos cuando lógicamente determinamos el indicador de apertura media al comercio internacional, cuando observamos el mismo nivel de sincronización y de resultados y de evolución con respecto a los valores de posicionamiento, a los niveles de importación y de exportación y de intercambio por habitante que se realizaba en Corea del Sur. Ahora bien, la decisión política de Corea para promover el desarrollo impulsado por las exportaciones no se debió a la base industrial y a la liberalización comercial en sí, sino que se debió al entendimiento general del régimen comercial abierto asiático que se estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque las políticas de desarrollo coreano se habían orientado hacia la exportación. Y bajo los distintos tipos de gobiernos que habían llegado, que habían iniciado con un gobierno militar y que habían evolucionado desde la década de 1960 hasta el 2017. Ahora, la evidencia dentro de los gráficos es, primero, número uno, 1961, 1976, encontramos la industrialización sustitutiva de exportaciones, que fue entonces reforzada por lo que les comenté al comienzo de mi presentación. Las compañías generales comerciales como el soporte de la industria tecnológica que posteriormente se desarrollaría en 1980, que ustedes lo ven aquí en el gráfico, ¿verdad? 1980, cuando los valores de apertura comercial fueron realmente positivos y se afianzaron en ese comportamiento. Ahora, en 1980 se establece la aparición de los encadenamientos productivos y ello desdibujó inmediatamente la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones que había potenciado inicialmente el proceso de transformación económica, de transformación productiva. Pero ello no significó que Corea del Sur había quedado como en un espacio de no saber cuál era el paso que tenía que dar. Y lógicamente Corea del Sur, bajo el desmonte de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, monta la estrategia de industrialización sustitutiva de exportaciones y se afianza
afianzada en 1998 con el papel protagónico y ascendente en el ámbito de negociaciones comerciales. O sea, la política comercial de Corea estaba contextualizada en una participación de negociaciones bilaterales y multilaterales que representaban el contexto económico global de la realidad de 1998, 1990, 1980, ¿bien? Entonces, Corea del Sur promovía acuerdos de libre comercio, pero también promovía la participación en acuerdos bilaterales y participó definitivamente dentro de su región. La evidencia la vemos cuando Corea del Sur decide participar en ASEAN +3 y también forma parte de la Asociación Económica Integral Regional de la RCEP. Ok, pero ¿cómo estaba? ¿Qué había detrás de todos estos resultados? Bueno, lógicamente, detrás de todos estos resultados, nosotros podíamos observar que en Corea del Sur, 1980, las cadenas productivas evidentemente evidenciaban un alto nivel de productividad. Y ese alto nivel de productividad se debía a que Corea del Sur había enfrentado los desafíos del alto proteccionismo sobre la industria intensiva en capital, que era la industria que inicialmente y para esa época ameritaba un alto nivel de protección. Entonces, esa condición debía ser superada y entonces y debía ascender y debía pasarse a un proceso de liberalización de la economía coreana por medio de los encadenamientos y de los vínculos de las industrias, tanto aguas arriba como aguas abajo, que derivaban de la industria, por ejemplo, del acero, de los productos petroquímicos, de la industria naval, de la maquinaria industrial, de los metales no ferrosos, de la industria eléctrica. ¿Por qué específicamente este tipo de industrias? Bueno, porque la industria pesada y química había mejorado el crecimiento económico y de la estructura de las exportaciones. Y además había atraído un gran volumen de inversión extranjera directa y ello había establecido, ¿verdad?, las condiciones iniciales para desarrollar las redes de producción transfronterizas y cadenas globales de valor como principal manifestación del capitalismo internacional que se estaba desarrollando en esa época. Ahora, toda esta situación lógicamente tiene un apoyo, una base fundamental. ¿Y cuál fue? Bueno, que la transformación económica requiere del desarrollo de la capacidad institucional del Estado como guía. ¿Por qué? Bueno, porque de la intervención estatal efectiva y consistente, el Estado, pero desde una posición autónoma, eficiente, cohesivo, flexible, selectivo y con una amplia capacidad burocrática, permite lograr la participación dentro de la economía y además que esa economía, esa cosa llamada economía, pueda alcanzar el objetivo de la promoción del propio mercado en lugar de su regulación. Es decir, que el Estado debe ser capaz de sostener el crecimiento económico o el crecimiento de la actividad productiva, pero no regularla. Bien, la capacidad del Estado coreano estuvo influenciado por múltiples elementos. Entre ellos, bueno, primero el desarrollo de la Junta de Planificación Económica, que además se unía de una forma muy simbiótica y muy cohesionada en relación a funcionarios, economistas reconocidos dentro de la realidad coreana, empresas privadas, organismos para las exportaciones, por ejemplo, como el Comité de Desarrollo de Exportaciones, también directores ejecutivos de las empresas privadas, y la Corporación Coreana de Promoción Comercial COTRA, que está en Caracas y que está en Venezuela también, de Corea, ¿no? Bien, en la política industrial dentro de este proceso, o dentro de esta base de capacidad institucional, era utilizada de una manera muy selectiva. ¿Por qué? Porque la política industrial buscaba respaldar a la industria naciente, pero también a los sectores estratégicos dentro de la realidad coreana, como eran la siderurgia, los astilleros, los automotores, la química y la electrónica. Otro elemento importante dentro del desarrollo de la capacidad institucional del Estado coreano fue que esa autonomía estatal estaba garantizada por el método de acceso y ascenso dentro de la burocracia del Estado. Por ejemplo, los funcionarios provenían de espacios socioeconómicos muy humildes y por medio de la ley, ellos garantizaban su propio estatus y además hacían legal su participación dentro de los papeles del Estado, dentro de sus trabajos
dentro del Estado, para legalizar para legalizar, para hacer legal su neutralidad política y el carácter de la meritocracia. Ahora, toda esta tradición, ¿verdad? Lógicamente hablaba de que para los coreanos era muy importante, es muy importante, la alta estima que se tiene hacia la educación. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente la tradición confuciana, del cual deriva la sociedad coreana, enfatiza ampliamente la importancia del conocimiento y de la educación, que además garantizaban la convergencia, que además garantizan la convergencia y la cohesión social dentro de una sociedad. Que además le permite visualizar o le permite establecer una visión de país en base a las estrategias que se tienen desde, o los problemas que se tienen desde los lugares más humildes y de los lugares más recónditos hacia los lugares más elevados. Ahora, claro, como en todas las realidades económicas y políticas en el mundo, esta idea clásica o esta creencia clásica se desdibujó a partir de 1990. Bueno, ¿por qué? Porque ciertos funcionarios, ¿verdad? Cierto grupo de funcionarios empezaron a hacer caso de su propio interés y de sus propios beneficios e incurrieron en comportamientos moralmente incorrectos que entonces establecieron toda esta especie de crisis de cohesión y de coordinación social en la realidad coreana. Sin embargo, el asentamiento y la capacidad institucional que el Estado previamente o históricamente había desarrollado, pues permitió entonces salvar algunas de estos problemas y eventualidades que, por ejemplo, en el 2020 nosotros pudimos ver la renuncia de uno de los principales representantes en el gobierno coreano luego de haberse declarado o de haber existido declaraciones con respecto a un comportamiento no muy adecuado en el uso de los recursos públicos. Bien, pero ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, en Venezuela la declaración, todos ustedes la conocen y la conocen hasta más que yo. La Declaración de Principios acerca de la Política Industrial nacieron en 1958, se estableció como una función para apoyar el proceso de industrialización del país. En 1959, en la Junta de Gobierno de Venezuela publicó una gaceta oficial y decretó con el decreto 512 para entonces canalizar las compras gubernamentales hacia los mercados de productos nacionales, es decir, el compre venezolano, ¿verdad? Esta política industrial se apoyó en el Banco Industrial de Venezuela, en la Junta de Promoción de Corporación de Fomento, y fue una respuesta al ensanchamiento del mercado interno, pero provocado por la expansión del ingreso petrolero. Entonces empezamos a ver ese círculo, ¿verdad? O esa burbuja que se empieza a crear acerca de nuestro proceso de transformación, pero en base a una dinámica particular, ¿bien? Que ustedes ya han mencionado. Para nadie, o sea, nadie discutió en ese momento la importancia de industrializar Venezuela. ¿Por qué? Porque se debía cumplir con una primera etapa que orientaba la producción de bienes alimentarios y de bienes intermedios. Sin embargo, este proceso de industrialización a lo largo del tiempo, ¿verdad? Se basó en un proceso de protección interna excesiva y en una participación activa en los procesos de integración económica en la región de América Latina y del Caribe, pero que creó condiciones para que Venezuela configurara, ¿verdad? Configurara a empresas estratégicas, pero basadas en la intervención del Estado, en el proteccionismo del Estado. Y ello, pues lógicamente, generó una conciencia empresarial, ¿verdad? De no flexibilidad, de no riesgo, de no audacia, para poder enfrentar el ámbito tanto nacional como el ámbito internacional. Ahora, en el quinto plan de la nación, 1976-1980, ya veíamos nosotros, por ejemplo, a Corea avanzando desde el área de la industria pesada y química para evolucionar a la industria tecnológica. Entonces, en Venezuela nosotros teníamos que, por ejemplo, observamos que se establecían vínculos entre el Estado y las empresas transnacionales, pero se podía observar que esa relación o ese vínculo entre Estado y empresas transnacionales no evidenciaba un vínculo virtuoso porque estas relaciones no tenían ventajas competitivas en relación a los altos costos de la mano de obra y las demás materias y materias primas que se estaban utilizando en su proceso particular. Ahora, Venezuela insistió
en mantener, ¿verdad?, la industrialización sustitutiva en la mano de obra, es decir, en la industria de tecnología baja, en la industria de tecnología baja. Ya para el 73, entonces eso había representado un paradigma económico que había sido superado por Corea del Sur, pero Venezuela aún insistía en ese proceso de mantener la industrialización bajo o sobre las actividades intensivas en mano de obra. A principios de 1970, las crisis se hicieron persistentes sobre las medidas proteccionistas a favor de la industria nacional. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos evidenciar esta crisis persistente? Bueno, con la conformación del Consejo Venezolano de Industria, con Industria, y que buscaba entonces ayudar a regularizar la aplicación dentro del mercado. Óigase bien, algo distinto a lo que pasaba en Corea. Aquí se buscaba regularizar el mercado por medio de hacer caso a la promulgación de leyes, incentivos financieros a la exportación. Sachide, disculpa, ya llevas un poco más de 20 minutos. Ya vamos a ir llegar. cerrando. Ok, gracias. Importación de inversión extranjera directa y se creó finalmente la Superintendencia de Inversiones Extranjeras. Aquí rápidamente ustedes pueden observar la dinámica de posición y apertura comercial, cuya dinámica y evolución ustedes lo pudieron observar en el discurso que les he planteado. No se diferencia tanto de lo que pasó en Corea del Sur, sin embargo los potenciadores de esta posición y apertura comercial son evidentemente muy, muy diferentes. En el caso de la apertura media al promedio de intercambio, coincide con los datos anteriormente mencionados. Y en el caso de las cadenas productivas, bueno, la extensión de las políticas de regulación se establecieron entonces para los controles, para promover, de no promoción del mercado, pero de control de precios, de control de cambios, de subsidios, de fuerte inversión de las empresas en sectores particulares como la petroquímica, la siderurgia, etc. Y vamos a llegar aquí, observamos entonces esto que les he dicho, cuando la formación bruta de capital, la línea roja, está por abajo, el volumen del Producto Interno Bruto real a nivel de comercio es lo que se había desarrollado ampliamente, y la capacidad institucional del Estado. No me voy a ir sin decir esto. Lamentablemente la economía de Venezuela y el Estado ha carecido de una avanzada capacidad institucional. Su intervención se ha caracterizado por la construcción de cercos y de barreras a la interacción del Estado, empresas privadas, académicos y cercos de investigación. El criterio de ascenso se basó y se basa en las simpatías de los partidos de gobierno. No existió y ni existe cohesión social ni convergencia en la gestión de funcionarios debido a la nula capacidad institucional del Estado venezolano. Hay una ausencia de políticas claras y falta de autonomía de las instituciones gubernamentales que han generado una administración pública ineficiente y descoordinada, capaz de beneficiar solo a los sectores particulares. El concepto de capitalismo de Estado continúa vigente. La diferencia es, ante la ausencia del ascenso social por medio de la educación, se están generando altísimos costos para el país. No menos importante, es necesario resaltar la capacidad que debe tener el Estado desde sus instituciones para integrar y desarrollar la política de contratación con una visión clara de país, de los mejores profesionales para el mejor país. Hay una gran diferencia entre el proceso y la implementación de la transformación productiva de Corea del Sur y Venezuela. Ya lo pudimos observar a lo largo de las diapositivas. Y bueno, muchísimas gracias. Y Oscar, discúlpame por esos 10 o 7 minutos que te quité. No, está muy bien, gracias. Bueno, pasemos entonces con Oscar Fernández. Y también, pues, tienes 20 minutos. Adelante. Ya, las preguntas que ustedes pueden preguntar a través del chat también. Hay una persona, Ibrahim, está levantando la mano, que al final pues se le dará la palabra en caso tal de que no escriba. En fin, adelante, Oscar. Tienes el micrófono apagado, Oscar. Y no se escucha, Oscar. Tu micrófono, Oscar. Perfecto.
Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Perdón por la falla técnica, pero se me había ocultado la barra de herramientas y por eso no podía activar el audio. Con el permiso de ustedes, voy a detener el vídeo para de esa manera sostener la conexión y evitar cualquier falla porque a veces la banda ancha me juega malas pasadas. Bueno, antes de iniciar, decirle a la profesora Saxini que tranquila, que no me ha quitado tiempo, por el contrario, creo que tenemos algún tiempo disponible, y agradecerles a todos ustedes por la presencia y sobre todo por la invitación a este evento que fuese pensado por el profesor Alberto Hurtado, de modo que es nuestra intención presentarles algunas muestras de lo que viene haciendo el Grupo de Estudios Económicos sobre Asia, que fue fundado en la Universidad de Los Andes en el año 2017, y es para mí motivo de satisfacción reunirme también con admirados profesores como el profesor José Mora, a quien le tenemos, además de admiración, pues un gran cariño. Bueno, la presentación se intitula ASEAN Venezuela, experiencias, aprendizajes, acercamiento y oportunidades del sudeste asiático. A manera de introducción, vamos a ver si esto avanza. Me avisan, por favor, si avanza la diapositiva. Veo que está detenida. Bueno, creo que es un tema de tiempo. Tranquilo, pero adelante, no te preocupes. Creo que va a avanzar. Dale poco a poco, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Pareciera que está congelada. Bien, pero... sí. Ok, ya cambió. Bueno, creo que va a ser mejor no habilitar el modo de presentación, sino trabajar de este modo. Entonces, a manera de introducción, referir que Venezuela y buena parte de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático poseen relaciones diplomáticas, ¿sí? Sin embargo, el proceso de acercamiento de Venezuela a la ASEAN como bloque de integración, como proceso de integración, apenas comenzó en marzo de 2019. ¿Por qué la intención de abordar estos temas? Porque lamentablemente existe en el país un sesgo político y un sesgo ideológico hacia la aproximación con Asia. Y hemos visto, por ejemplo, sectores políticos y académicos que en Venezuela se resisten a aproximarse a algunos de estos países por mitos infundados que rayan también a extremos ideológicos, lo cual incide negativamente sobre la definición de agendas de política exterior que sean pragmáticas y que sobre todo estén focalizadas a potencializar las oportunidades que puedan ofrecerle al país, bien sea en comercio, en inversión o en cooperación omnidireccional, que serían las tres aristas básicas de la interacción con el exterior. Ahora, toda estrategia de política exterior, de relaciones económicas internacionales y de cooperación para el desarrollo no puede prescindir actualmente de la dinámica económica que representa el eje de Asia-Pacífico por su peso geopolítico y por su peso geoeconómico actual. La definición de una política exterior consona con las necesidades del país y de las estrategias de cooperación internacional que se necesiten o que demande el país para satisfacer sus necesidades domésticas es responsabilidad exclusiva de la política nacional. Y esto es bueno resaltarlo para las discusiones posteriores. E incluso fue establecido en la Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. De manera que los socios externos no son responsables del diseño ni mucho menos de su ejecución. Y además es importante considerar la diversificación de las relaciones exteriores internacionales en vista de que no es deseable sustituir un hegemón por otro hegemón, que es lo que se viene observando en el plano internacional. Ahora bien, ¿cuáles son las hipótesis de trabajo? Básicamente dos. En primer lugar, que la política externa está en función de la política doméstica. Esto significa que si la política doméstica está en función de la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad jurídica y social, entre otras variables, la inestabilidad nacional va a condicionar toda agenda de política exterior. Y lamentablemente esto se observa en el caso venezolano. La segunda hipótesis es la polarización referida frente a la relación con países asiáticos. Hay un sesgo en estos actores mencionados sobre el estudio y la aproximación hacia países asiáticos y los intercambios para el conocimiento mutuo, lo cual nos lleva a preguntarnos si es debido a un temor, y si es eso, que es un temor, pues hay que comenzar a estudiar lo que se desconoce para conocer. El objetivo de la presentación básicamente es el siguiente: analizar y rescatar esas experiencias institucionales de la ASEAN,
los aprendizajes del proceso y las oportunidades potenciales que ofrece para Venezuela de cara a la reconstrucción nacional futura. Y en segundo lugar, describir el estado de las relaciones bilaterales actuales, con énfasis en las relaciones económicas. Por lo tanto, la estructura de contenido será de 4 partes, donde voy a mostrar algunos resultados en términos de la experiencia de la ASEAN, los aprendizajes del proceso de integración, el acercamiento bilateral con Venezuela y el estado de las relaciones económicas bilaterales. Entonces, brevemente, porque hablar de la ASEAN implica muchos espacios, decir que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fue creada el 8 de agosto de 1967 con la Declaración de Bangkok, que fue firmada por los 5 fundadores: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente se incorporaron Brunei, Vietnam, Laos y Myanmar, y en último lugar Camboya, para sumar 10 los estados que hoy día la conforman. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo original de establecer una asociación para la cooperación regional. Hay que tener en cuenta que fue una fórmula incluso para contener la expansión del comunismo en la región, pues hay que recordar que estaba su creación en pleno desarrollo de la guerra de Vietnam. Y como proceso de integración hoy día se levanta sobre 3 pilares, que son una comunidad política, una comunidad económica y una comunidad sociocultural. De manera que esos 3 ejes son los pilares que además también representan valores de unidad y consenso a través de la negociación, lo cual es lo más destacado del proceso. El ascenso de sus principales economías se debe al acelerado intercambio de bienes y servicios, además de capital, dentro y fuera de la región, que sigue una clara agenda de inserción regional y global mediante encadenamientos de valor y suministro, gracias al desarrollo de un entramado institucional o gobernanza para las relaciones económicas y el afianzamiento de la interdependencia. Por otro lado, ese modelo que ellos encarnan de regionalismo abierto lo hace parte de la ASEAN más 3, que serían los 10 países mencionados, más China, Corea del Sur y Japón, o en el actual proceso de ratificación de la Regional Comprehensive Economic Partnership, o ASEAN más 5, que involucra a los ya citados, más la incorporación de países de Oceanía. El breve contexto histórico, a partir de la creación de la ASEAN, no debe olvidar 2 cosas. En primer lugar, que antes del siglo XX había mucho conflicto en el territorio por cuestiones limítrofes, y ya en pleno siglo XX, durante el proceso de descolonización, esto se afianzó, había pocos años de autogobierno, hubo precarias condiciones económicas, estaban los estados apenas naciendo, además de la amenaza ya referida del latente comunismo, y enfrentamientos internos por esas cuestiones limítrofes. Sin embargo, la diversidad ha sido un reto, y ese reto lo han sabido llevar a propósito del establecimiento de reglas e instituciones formales e informales. Hay que tener en cuenta que además de la disparidad en tamaño de las economías, hay diferencias en regímenes políticos, en sus sociedades y en sus religiones. Así, por ejemplo, hay sistemas políticos distintos como repúblicas constitucionales, repúblicas socialistas de cariz comunista, monarquías constitucionalistas y monarquías absolutistas. Además, los últimos episodios de inestabilidad política que se han presentado en Myanmar y en Camboya, que son quienes registran esa inestabilidad más reciente, además de considerar experiencias como la de Singapur y la de Malasia, que son considerados como uno de los países con mayor libertad económica. Pero además lo religioso también es una diferencia entre ellos. Hay distintas religiones como el cristianismo, el islam, el budismo, incluso el caso de Vietnam, que se identifica como un país no religioso, o Singapur, en donde existe una gran cantidad de minorías religiosas. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Básicamente la tensión interna que se suscita por las disputas territoriales en el Mar del Sur, además de que los estados también se dividen entre opositores y simpatizantes de China debido a su mayor o menor interdependencia. Hay conflictos potenciales en la cuenca del Mekong, que es el río que une a toda la región, en donde se están construyendo represas hidroeléctricas para la seguridad energética, pero que repercuten también en el desarrollo de los países que son parte de esa cuenca en términos de su seguridad alimentaria, entre otras cuestiones de tipo medioambiental. Hay algunos problemas de derechos humanos en algunos de sus miembros, y en términos políticos, por ejemplo, el reciente golpe de Estado a principios de este año que se presentó en Myanmar.
Sin embargo, lo resaltante acá es que a pesar de esas diferencias, a pesar de esas dificultades, a pesar de esos retos, el avance económico no se detiene. ¿Y ello por qué? Porque entre los países miembros priman los compromisos, priman las reglas de juego. Además de que esas diferencias se dirimen con diálogo, como por ejemplo la creación de un código de conducta para tratar esos temas inherentes a las disputas territoriales por el Mar del Sur de China. Algunos resultados que voy a mostrar son los que ustedes pueden ver en pantalla. Por ejemplo, acá tienen los indicadores básicos sobre las dimensiones territoriales, el total de la población hasta el año 2019, que básicamente llega a aproximadamente a unos 700 millones de habitantes, cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto, sus relaciones exteriores, entre otras. Acá se visualiza también la evolución del Producto Interno Bruto a precios corrientes o nominales, y se ve el comportamiento durante el año 2014-2019, que son los datos más actuales que presenta la propia asociación, en donde se visualiza un leve crecimiento o una estabilidad en el comportamiento de estos indicadores. Si observamos luego el Producto Interno Bruto per cápita a precios nominales, también se observa esa estabilidad en términos de lo que por cada habitante puede visualizarse sobre el Producto Interno Bruto. Y luego, al observarse el comportamiento de la inflación, también se observa una estabilidad en términos de este indicador, pero además casos particulares como por ejemplo el de Vietnam, donde ese crecimiento de los precios se ha desacelerado durante los últimos años, lo cual pues da cuenta de las políticas nacionales que han sido consonas con los objetivos de crecimiento. Y en pantalla ustedes pueden visualizar una comparación entre el Producto Interno Bruto de los países miembros de la ASEAN y Venezuela. Hay que decir que esto está ajustado por inflación, y se observa claramente que entre 1967, año de la fundación de la ASEAN, y el año 1983, el Producto Interno Bruto venezolano se encontraba por encima de todos los países miembros de la ASEAN. Sin embargo, a partir del año 83 se observa ese cambio en la tendencia, en donde, por ejemplo, Indonesia comienza a tener un crecimiento sostenido en su Producto Interno Bruto y se ubica por encima del PIB venezolano, que en el caso de esta data tomada del Banco Mundial, básicamente está hasta el año 2014, cuando Venezuela informó. Y de esa forma pues se puede observar que la economía de estos países ha venido creciendo a lo largo de ese periodo en el cual estamos considerando la creación del bloque de integración. Ahora bien, quiero resaltar algunos aspectos, como por ejemplo, la ASEAN posee actualmente 15 objetivos básicos, y entre ellos hay cuestiones importantes como el mantenimiento de la paz, también lo inherente a la cooperación política, en seguridad, en economía y lo sociocultural, su objetivo introducido de crear un mercado común, lo que implica buenas condiciones de negocio para la libre circulación de mercaderías, de personas, de capitales y todo lo inherente a las inversiones, entre otras cuestiones. Ahora, sin detenerme en eso, voy a ir resaltando los aprendizajes que se pueden observar a partir de la experiencia de la ASEAN. En primer lugar, por ejemplo, hay que resaltar que esa creación estuvo asociada a una visión realista de las relaciones internacionales. Por lo tanto, su rol dependía de ese balance de poder entre las potencias del momento para la región, háblese de Estados Unidos, háblese de China, y le iba convirtiendo en un actor que asumía un papel determinado por esa división de trabajo de los grandes poderes. Por lo tanto, fue concebida para que los estados lograsen la seguridad, la estabilidad regional a través de la negociación para construir una estructura normativa que rigiese las acciones de la subregión. Y si esto se aplica en términos de la teoría de las relaciones internacionales, también se asocia con una vinculación hacia el neorrealismo o el realismo estructural. De manera que el rol que se asignó a la ASEAN en política internacional fue hacer una especie de balance entre el poder estadounidense y el poder chino. Estados Unidos se encargaría de proveer bienes de seguridad, mientras que China se encargaría de suministrar bienes económicos, y de esa forma él actualmente lidia entre las dos potencias. Por lo tanto,
Eso le ha permitido garantizar esa estabilidad, esa seguridad y avanzar en prosperidad económica, que es lo que en definitiva hoy día prima sobre los objetivos políticos. ¿Y cómo puede él equilibrar eso? Con la diplomacia colectiva, que también se le ha denominado diplomacia silenciosa, que tiene que ver con algunos principios de no intervención que posteriormente los vamos a revisar. Y estos principios son los que se contienen en el Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático de 1976, que rige ese comportamiento en términos de respeto mutuo a la independencia, soberanía, igualdad, integridad territorial e identidad nacional de las naciones, el derecho de cada Estado a llevar su existencia nacional libre de interferencia externa, no injerencia en los asuntos internos, solución de diferencias o disputas de manera pacífica, renuncia a la amenaza o uso de la fuerza y cooperación efectiva, entre otros. ¿Qué elementos también se rescatan de ese aprendizaje? La construcción institucional regional y su contribución a la construcción del Estado Nacional, que es lo que en términos de la integración económica pudiéramos denominar efecto lock-in, un efecto candado. A través de la integración se refuerzan cuestiones nacionales que quizá de manera individual los estados no pueden consolidar. Además de la negociación y reglas claras para las relaciones económicas, que es lo importante de su gobernanza económica, la compatibilización de intereses y causas comunes, que es la unión en la diversidad, el desarrollo de un capital social que va unido a confianza y normas de reciprocidad, redes de participación de la sociedad civil y reglas formales e informales, que es lo institucional, y en última instancia, ese principio de avanzar unidos, ¿de acuerdo? Lo cual implica que tanto los Estados miembros, es decir, el sector público, como el sector privado y la sociedad civil, han sido parte del avance del proceso. En términos del acercamiento de la ASEAN con Venezuela, vamos a ir viendo... Oscar, estamos casi a punto de los 20 minutos. Veo que te quedan como 15 láminas, pero si puedes acelerar un poco está bien. Aunque tenemos tiempo, efectivamente, pero para entonces dar chance a la discusión y de repente puedes presentar otros elementos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Las siguientes láminas son resultados simplemente. Entonces, para ir redondeando las ideas, en términos del acercamiento con Venezuela, hay que decir que entre nuestro país y la mayoría de los Estados miembros de la ASEAN existen relaciones diplomáticas, pero el acercamiento con el bloque apenas se inició en el 2019, cuando se aceptaron por parte de la Secretaría de la ASEAN instrumentos credenciales para que el embajador venezolano ante Indonesia ejerza funciones permanentes en la Secretaría General. ¿Qué efectos tiene esto? Que permitiría iniciar las negociaciones para adherirse a ese Tratado de Amistad y Cooperación, que es el primer paso para adquirir estatus dentro de la política de relacionamiento externo de la ASEAN, y en segundo lugar, promover el diálogo, las buenas relaciones y el entendimiento mutuo. Ahora, de los 10 países de la ASEAN, Venezuela posee misión diplomática en Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur y Filipinas. La embajada del país ante Malasia es concurrente en Tailandia, y estos datos se mantenían hasta el año 2018, según el libro amarillo de Cancillería. Quiere decir que faltaría establecer relaciones o completarlas con Brunei, Camboya, Laos y Myanmar, y esta poca relación luego se va a observar en el comportamiento del comercio, por ejemplo. Del lado de la ASEAN, hay que decir que los 3 países miembros que tienen acreditación en Venezuela son Vietnam, Indonesia y Malasia, y que hay actividades conjuntas que se han venido desarrollando en el marco de las denominadas Jornadas ASEAN, que son encuentros promovidos por la Cancillería para presentar las potencialidades del país, para afianzar las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales con el sudeste asiático, con 3 ediciones, la primera en 2018, la segunda en 2019 y la última en noviembre del año pasado. ¿Cuál es la meta que establece Cancillería? Básicamente que Venezuela ingrese como socio de diálogo de la ASEAN, pero la realidad nuestra es la que dificulta que esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque la evidente inexistencia del Estado de Derecho actual, la creciente inseguridad jurídica del país y la incertidumbre derivada de la inestabilidad política y económica no van a permitir avanzar más allá de vínculos políticos, ideológicos o de gentiles prácticas diplomáticas entre gobiernos. De manera que lo que nuestro país necesita en primer lugar es recuperar esa confianza nacional e internacional para propiciar un ambiente de negocio. Ahora voy a ir mostrando los resultados desde el punto de vista de
las relaciones comerciales, y lo que se puede observar acá en esta primera presentación de comercio es que en el intercambio comercial total bilateral ha tenido un descenso bastante notable a partir del año 2013. El principal socio de la ASEAN con Venezuela es Singapur, seguido por Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Las menores relaciones están con Myanmar, Camboya, Brunei y Laos. Esta tendencia se observa en este gráfico que amplía un poco más el periodo de inicio del año 2001, con un mínimo histórico en el año 2002, en donde hubo cerca de 114 millones de dólares en comercio, y el máximo histórico en 2013 ya mencionado, con cerca de 6.500 millones de dólares. La balanza comercial es favorable para Venezuela, es deficitaria para la ASEAN, y en términos del peso relativo, pues hay que decir que la ASEAN para Venezuela es importante, pero Venezuela para la ASEAN es cada vez menos relevante en términos de comercio. Y si observamos el peso relativo de nuestra economía comparada con la de la ASEAN, pues mientras que Venezuela ha perdido importancia en el comercio mundial, la ASEAN ha seguido ganando. Venezuela ni siquiera se ubica en un 0,1% del comercio mundial, mientras que la ASEAN ya va cercano al 9% del flujo comercial mundial. En términos del patrón comercial, lo que Venezuela ofrece a la ASEAN, y estoy tomando como referencia el año 2013, que fue el de mayor intercambio, en aquel momento fue básicamente petróleo y algunos otros rubros importantes, como por ejemplo lo inherente a telefonía celular, exportaciones de cuero, vacunas para medicina veterinaria, y lo que el país compraba de la ASEAN básicamente eran cuestiones de la industria automotriz, electrodomésticos, entre otros elementos manufacturados. Ya para el año 2020, que es el más cercano a los datos actuales, básicamente lo que Venezuela vende a la ASEAN sigue siendo petróleo, pero se posicionan algunos rubros agroalimentarios, como por ejemplo el cacao, que sería después del petróleo el más importante, y lo inherente a los pescados, camarones, entre otras cuestiones de la industria agroalimentaria. Y lo que compra Venezuela de la ASEAN se ha ido hacia el rubro de los productos de limpieza y también partes de la industria automotriz. En términos de lo que han sido las inversiones, muy pocas inversiones existen en Venezuela de la ASEAN. Véase que siguen siendo los principales inversores Estados Unidos y algunos países europeos. En términos de la ASEAN, los principales inversores son Malasia, Singapur y Vietnam. Y en términos de la inversión nuestra en la ASEAN, es prácticamente inexistente. Ahora bien, considerando las oportunidades de cooperación, hay que decir que en el marco del acercamiento hacia Mercosur, hubo definición de algunas líneas como seguridad energética, seguridad alimentaria, propiedad intelectual, agricultura, transporte, turismo, medio ambiente y también los intercambios culturales. Pero esto se ha visto con poco interés. Incluso en el año 2017 hubo una redefinición de todos estos elementos, pero Venezuela estaba prácticamente ya suspendida del Mercosur. Entonces, para ir cerrando las ideas, ¿cuáles son las oportunidades potenciales de la cooperación? Hay que tener en cuenta que una buena estrategia de relaciones bilaterales podría fortalecer a corto o mediano plazo áreas como la agricultura, la industria agroalimentaria, la seguridad alimentaria, y a mediano y largo plazo tener en cuenta los intercambios para el desarrollo de capital humano, que ha sido bastante importante, como ya lo refería la profesora Saxil, en términos de la educación, la cooperación técnica, el desarrollo tecnológico. Otro sector bastante importante para nosotros, desde el punto de vista de los intercambios, es el turismo, y a mediano y largo plazo el encadenamiento productivo por ese know-how que ellos mantienen en términos de ser una importante región que ha sabido integrarse desde el punto de vista de cadenas productivas de bienes finales y de suministros. De modo que para concluir se pueden referir a algunas cuestiones como que, por ejemplo, los países de la ASEAN mantuvieron conflicto durante muchos años y el bloque se constituyó como instrumento para la paz, la estabilidad regional y el progreso de las naciones, de modo que su experiencia para Venezuela debería mostrar que la concordia interna incidió positivamente sobre el desarrollo institucional
para impulsar un modelo de crecimiento económico basado en las ventajas competitivas dinámicas, donde las inversiones para la industrialización fueron la clave. Ahora, tan importante como la diversificación productiva es la de las relaciones económicas internacionales, porque eso repercute en la disminución de la vulnerabilidad. La futura reconstrucción de Venezuela pasa por una planificación seria y pragmática de sus relaciones económicas internacionales, con estrategias y metas claras que aprovechen fortalezas y oportunidades. Las agendas de desarrollo nacional son responsabilidad exclusiva de la política doméstica, y Venezuela necesita tener muy en claro que la integración económica y la cooperación internacional son instrumentos para ello. El sudeste asiático es un ejemplo de cómo la gestión correcta de la integración y de los recursos de la cooperación puede incidir en la mejora de la calidad de vida de la población. Cualquier estrategia de desarrollo nacional que sea definida de cara a la citada reconstrucción del país debe considerar hoy día el eje Asia-Pacífico por su creciente dinamismo. De modo que esa polarización ideológica debe desecharse, porque lo importante ahora es pensar en los intereses nacionales más allá de los intereses de las élites políticas. Todo avance en relaciones económicas internacionales parte por la estabilidad política nacional, que es imprescindible para la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y el desarrollo de un entorno de negocios favorables, basado en reglas claras, reglas confiables y que sea este ambiente de negocio bastante atractivo para los inversionistas. Y por lo tanto, a partir de esa visión cruzada hacia Venezuela, también quedaría abierta la persistente inquietud sobre la correlación entre la estabilidad política y el progreso económico, que dan pie a nuevos estudios. Así que la tarea inmediata e ineludible es seguir avanzando en ese conocimiento mutuo, y es lo que desde la Universidad de los Andes se ha querido hacer en primer lugar con los estudios asiáticos que rige el Centro de Estudios de Asia y África, y luego con la idea de los estudios económicos vinculados con Asia, que ha pretendido realizar nuestro grupo de estudios económicos sobre Asia. Así que muchísimas gracias y quedamos abiertos a las consideraciones y el debate. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, pasamos a los comentarios de Luis, pero además de eso, insisto que quienes quieran participar a través del chat pueden hacerlo escribiendo sus preguntas. Ya hay una pregunta por allí, Alberto, y bueno, adelante, Luis. Gracias, Blas. Como te dije en la mesa anterior, porfa, cuando lleve ya como 12 minutos, por favor me adviertes para ir cerrando, ¿no? Yo creo que aquí voy a ser más breve. Perfecto. Al igual que en la mesa anterior, también quiero darle las gracias a Tatsidi y a Oscar. De verdad que los dos trabajos me encantaron. Yo doy clases de economía internacional aquí en Caracas y pongo a mis estudiantes a hacer trabajos casualmente sobre Corea del... Disculpe que no haya prendido la cámara, ¿ok? Ya saben los motivos. Pongo a mis estudiantes a investigar sobre Asia, sobre todo sobre Corea del Sur, y les hago un trabajo que cuando se los mando me miran raro, como que por favor comparen Corea del Sur con Corea del Norte, cuál fue el inicio, cómo fue que cada uno inició, ¿no? Y los muchachos me miran raro, así como que, bueno, ¿qué le pasa a esto? Y creo que aprenden mucho cómo, y aquí empiezo con el trabajo de Satsidi, cómo Corea del Norte decidió una estrategia muy diferente a la que al final decidió Corea del Sur. Y bueno, los frutos más allá del tema ideológico y de quién está liderando cada una de esas naciones, fueron las decisiones económicas. Uno decidió irse por la industria pesada, el otro decidió irse por industrias generadoras de valor, ¿no? Tecnología. El Estado como gran motor y gran ayuda al sector privado, pero el sector privado también como ese motor de la economía, de generar crecimiento y de mejorarle la calidad de vida a las personas, ¿no? Satsidi lo dice muchas veces. Corea buscó mantener crecimiento, se orientó hacia la exportación, buscó generar estímulos a la empresa privada, una estrategia no tanto de sustituir importaciones, sino de generar exportaciones. Y bueno, si nos vamos hacia la estrategia de Venezuela, si en los años de Betancourt era una estrategia, como Satsidi dice en su trabajo, una estrategia
Ya yo la tenía por aquí la palabra porque me gustó. Una estrategia difusa con procesos de desindustrialización. Imagínense que pudiéramos hablar de los últimos años que hemos tenido, si es que hemos tenido algún tipo de estrategia de cara a la industrialización del país, ¿no? Sin lugar a dudas, Corea del Sur fortaleció la competitividad, se hizo competitivo, aumentó ese tema de productividad fundamental para poder competir y poder generar exportaciones, poder generar divisas. En la educación tuvo un papel preponderante, un papel fundamental, y ahí rescato algo de lo que dice Oscar en su trabajo, de las cosas que tenemos que aprender y de las cosas que tenemos que rescatar de posibles alianzas con estos países de la ASEAN, es el tema de la educación. No solamente Corea del Sur, sino también estos países le dan un papel muy importante al tema de la educación. El tema de desarrollo tecnológico, que también lo dice Oscar y que también está presente en Corea del Sur. Cuando uno habla de empresas de Corea del Sur, Samsung, LG, Hyundai, son empresas con alto contenido tecnológico, con alto contenido de generación de valor y con empresas que se han ido acomodando conforme va evolucionando el mundo, conforme van evolucionando los mercados internacionales, ¿no? Entonces, Venezuela tiene mucho que aprender tanto de Corea del Sur como el tema de la ASEAN. Creo que fue Oscar que habló de que en Venezuela o en general no se han corregido errores, y ahí habló del tema de los sesgos que tienen algunos colegas con el tema de Asia. Yo comparto plenamente esto. Yo he oído a gente decir que, por ejemplo, no hay que pagar la deuda que tiene Venezuela con China, y Venezuela debe cortar toda relación con China. A mí me parece un error más allá del tema político y del tema que puedas tener ideológico, ¿no? Para mí Asia es fundamental en la recuperación de Venezuela, como es fundamental pensar en que tenemos que abrir esta economía y firmar tratados de libre comercio y entender que el mundo ha cambiado y que el mundo no se puede basar en que a mí me cae mal China o me cae mal Corea del Sur o me cae mal en un país de la ASEAN. Yo creo que el pragmatismo y entender que el mundo ha cambiado de manera importante, la integración es fundamental, y por eso aplaudo que tanto Oscar como Saxidi hablen de estos temas, ¿no? Cuando uno ve quién llegó al poder o cómo llegó, cómo termina Corea la guerra, esa guerra, más allá de las ayudas que pudo tener de Japón y de Estados Unidos, hay que entender que en ese momento de reconstrucción se tomaron las medidas adecuadas para poder generar el bienestar suficiente, o empezar a generar bienestar para que la gente pudiera vivir bien y que esa economía pudiera crecer a pasos agigantados, a una tasa realmente sostenibles y robustas, ¿no? Entonces, yo dejo mis comentarios hasta acá. De verdad, insisto, me gustaron mucho los dos trabajos. Me gusta ese tema que tocaste, Oscar, del sesgo, el sesgo de muchos contra Asia. Me parece, y disculpen la palabra, voy a ser un poco fuerte, me parece que en pleno año 2021, el 29 de junio del año 2021, tener esos sesgos es una soberana estupidez, pero lamentablemente los vemos mucho y los leemos mucho. Venezuela tiene muchísimas oportunidades de aprender de estos países de la ASEAN, y no solamente comercializar petróleo, que obviamente sería lo primero que podríamos comercializar y que estamos comercializando en algunos casos, sino también nutrirnos de muchas de las cosas, de muchas de las experiencias de estos países. Insisto, el tema educativo debería ser importantísimo, y ambos también tocaron el tema institucional, que creo que en Venezuela es una piedra de tranca para cualquier reestructuración y para que Venezuela le pueda ir mejor. Entonces, bueno, agradezco sus trabajos, me gustaron mucho, y bueno, dejo aquí mis comentarios para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, disculpe que dé mi opinión, aunque yo soy el moderador, pero yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Cuando uno mira lo que pasa, por ejemplo, en consumo de petróleo en Asia, en 1969, Asia representaba solo 13% del consumo mundial de petróleo, siendo Japón el principal consumidor. Hoy día representa el 36%. Y el 232% de crecimiento desde el año 98. Es una cosa insólita.
Así que, por supuesto, creo que la mirada tiene que estar, y eso creo que tal vez no lo entendimos tan rápidamente en Venezuela, ¿no? Bueno, en fin, que yo no estoy aquí para dar mi opinión. Muchas gracias por la presentación, por los comentarios. Y bueno, por aquí hay una pregunta de Alberto que dice, que es una pregunta para los dos, dice, tanto Corea del Sur como los países de la ASEAN se consideran milagros económicos resurgiendo de las cenizas que dejaron guerras y conflictos. ¿Qué medidas de corto y largo plazo se pueden replicar en Venezuela para garantizar la pronta recuperación de nuestra economía? Comenzaría Satsidi. Bueno, muchas gracias a todos y de verdad celebro el espacio y no, Blas, creo que el profesor Oscar coincide conmigo, todos los aportes que puedan realizarse en este espacio son bienvenidos porque para eso nos reunimos, para escucharnos, para establecer posibles acciones y posibles planes. Y nuevamente lo pongo aquí no en tela de juicio, porque es algo que creo que todos añoramos, que es la recuperación de un país que se cree perdido, pero que en realidad para muchos que estamos a lo largo y ancho de este planeta, consideramos que al ver otras realidades, pues consideramos que no, que solamente hace falta pues estos espacios para volver a escucharnos, para volver a creer, para poder establecer medidas y acciones que nos pueden encaminar, ¿no? Bueno, en base a la pregunta que hace Alberto, eso es algo que siempre todos nos preguntamos y a donde siempre llegamos. Los milagros económicos, bueno, sí existen luego de la... resurgen de las cenizas de prácticamente nada. Asia, tal como lo mencionó Oscar dentro de su presentación, y en el caso particular de Corea, resurgieron de las cenizas, conflictos bélicos, hambrunas, destrucciones por desastres naturales, crisis financieras, todos los efectos más nefastos que pueden ocurrir sobre un entorno, Asia los ha enfrentado y los ha sufrido y los ha enfrentado. Ahora, mi primera opción, mi primera recomendación y mi primera posición, por eso estamos hoy aquí, es tomar acción y participación directa en un plan de acción. Debemos dejar el enojo, tal como Oscar lo mencionó, debemos dejar el enojo entre unos y otros, porque ese ha sido el camino hacia la destrucción. Debemos ser más inteligentes y pensar y tener una visión de país posible y realizable. Mucho más allá de esperar y la renuncia de X o Y persona al poder, vemos en nuestras realidades y ahora contextualizamos las realidades de las que venimos a las realidades que ahora vivimos y sufrimos, que existen sectores particulares que están realizando esfuerzos muy, muy, muy titánicos en la realidad venezolana a nivel productivo y que se han mantenido no en una especie de paralelismo, sino en una especie de virtuosidad y de valentía para superar el escenario y el contexto de amplias barreras. Ahora, ceder en nuestros espacios es lógicamente un triunfo para quien desea obtener un mayor nivel de participación. Ahora, las empresas son realmente importantes en la realidad venezolana. ¿Por qué? Porque tal cual como en 1980, cuando uno profundiza en el estudio de las relaciones internacionales, Caracas es uno de los nombres de ciudades que aparecen en todos los libros de relaciones internacionales donde se manifiesta y se expresa no solamente su política, la política industrial, la política comercial, la política de gobierno, sino cómo pudieron utilizar y pusieron instrumentalizar el papel de las empresas dentro del proceso de interdependencia global, de interdependencia económica global. En otros trabajos nosotros hemos llegado a ciertas conclusiones y en el muy corto plazo, en el muy largo plazo, depende de las condiciones que uno puede identificar, los sectores claves para Venezuela para retomar ese camino son el sector agroalimentario y el sector financiero, donde Asia
aunque tiene ciertos mercados. ¿Por qué Venezuela no es tan importante, por ejemplo, para la ASEAN? Bueno, porque Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, tienen un papel protagonista, muy protagónico en la generación de estas mercancías que en algún momento, en el sector industrial, en algún momento Venezuela surtía. Ahora, muchos que estamos por aquí en estos ámbitos estamos tratando de identificar o hemos identificado algunas empresas claves sobre las cuales pueden nacer, posibles cohesiones o posibles marcos de cooperación para la atracción de inversión. Venezuela no es un caso atípico, Venezuela no es un caso que podemos traer nosotros de la cabeza, de los cabellos. En Asia existe realidades sociales, realidades económicas y realidades políticas que se pueden asimilar a Venezuela. Claro, el problema de la inflación no es tal en otro, pero justamente allí cuando llegamos a la capacidad de previsión, a la capacidad de expectativas, a lo que yo creo que allí nosotros debemos concentrar nuestros espacios, tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Cuál es la visión de país que tengo? ¿Cuál es la visión que como académicos tenemos? ¿Cuál es la visión que como políticos tenemos? Como miembros de una sociedad tenemos para nuestro país. El beneficio es para todos en general, no es para uno en particular, porque todos estamos en este marco de encontrar un camino para empezar a hacer huequitos y volvernos a escuchar. Si nos silenciamos y no establecemos opiniones y medidas, pues quien desea que no se hable, pues será el triunfador. Bueno, muchas gracias. Oscar, te cedo la palabra. Gracias, profesora. Y en primer lugar quiero agradecer las palabras del profesor Luis Oliveros y me complace muchísimo que coincidamos en estas visiones, porque efectivamente es un problema que venimos observando en la realidad nacional, donde esa polarización ideológica tiende a crear divisiones en donde no deberían existir, porque justamente tenemos hoy día un problema nacional con base en esa división ideológica y bueno, todo el mal que bien conocemos, para que sigamos prolongándolo y dejar de ser inteligente en ese sentido, porque si bien nosotros comenzamos a estudiar los países asiáticos justamente por sus avances, creo que coincidimos, la profesora Saxi y el profesor Alberto, que hicimos parte de ese proyecto, en observar que la clave está justamente en actuar con inteligencia. Y esto lo voy a unir a la pregunta que hacían acerca del milagro asiático, porque es que en esa revisión que se viene haciendo, podemos incluso afirmar que lo que ha ocurrido en Asia no es un milagro, es simplemente muestra de que cuando existen políticas internas adecuadas, cónsonas, pragmáticas, consistentes y adecuadas con los tiempos, se pueden crear muchas cosas positivas, pero parte de eso, ¿no? Parte en primer lugar por una convergencia en términos de la política interna. Hay quien señala que efectivamente, y esto luego también se impulsa en los procesos de integración, que tiene que haber consistencia política. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, porque si observamos ese comportamiento macroeconómico que describíamos hace minutos, antes de la década de los 80, Venezuela estaba por encima de los países de la ASEAN. Luego de la década de los 80 comenzamos a decaer. ¿A qué se debe eso? Bueno, la revisión es justamente el comportamiento interno. Hay una inestabilidad política que bien conocemos y que se ha profundizado durante los últimos años, y eso nos ha hecho perder el foco en las potencialidades que existen, de manera que celebro este tipo de encuentros porque propician la discusión y propician que sigamos incentivando este tipo de cuestiones que son las que en definitiva necesita el país, y no estos discursos estériles acerca de quién va y quién no va, sino que tenemos en realidad que estudiar con base en los hechos y proponer con base en los hechos y no en esos apasionamientos ideológicos. Ahora bien, respondiendo además a esa consulta, desde mi óptica, creo que a partir de lo que se ha identificado, lo que Venezuela debe hacer en primer lugar, a corto y mediano plazo, es comenzar por lo institucional.
Obviamente eso parte por cuestiones políticas nacionales, y ahí nuevamente está quizá el juego trancado, ¿no? Porque aún estamos en ese proceso de cómo lograr destrancar o destrabar esa cuestión nacional. Porque es que hasta que no haya un cambio político que dé señales al exterior, además del interior obviamente, pues va a haber desconfianza desde el punto de vista de las relaciones exteriores y sobre todo las relaciones económicas. Porque es que la economía tiene un gran componente psicológico y los actores se comportan de manera racional, de manera que mientras más inseguridad haya, pues más aversión va a haber a invertir. Y Venezuela hoy día necesita mucha inversión y necesita mucha cooperación, por una parte. Pero hay que apelar justamente a esas fortalezas que se revelan. Comentaba el profesor Blas que efectivamente hay una gran tendencia en el consumo de hidrocarburos en el este asiático, y tiene que ver con esto, ¿no? Esa definición de la seguridad energética como un plan de la región, no solo lo ha definido China, también lo ha definido la ASEAN. Y eso parte por garantizar el suministro de petróleo. Venezuela aún cuenta con este recurso y eso tiene que ser una palanca para el crecimiento inmediato y el desarrollo posterior de nuestro país, porque es lo que tenemos inmediatamente, por eso hablo de fortaleza. En primer lugar, apalancarse en lo que se puede explotar desde el punto de vista del sector petrolero. Obviamente, luego el uso de esos recursos es lo que también amerita la definición de estrategias claras para lograr esa diversificación que durante décadas se discutió, pero que el gobierno actual y el anterior del difunto Hugo Chávez lo que hizo fue profundizar la dependencia hacia el petróleo. Además de eso, hay que tener en cuenta lo que también se revela con los hechos del comercio del año pasado, las capacidades en el sector agrícola, ¿sí? Tenemos el cacao como segundo rubro después del petróleo, y tenemos también cuestiones de productos del mar como tercer rubro, por decirlo de una forma. Allí también hay que aplicar estrategias claras, que son las que pueden, en esos tres apartados, petróleo, cacao y cuestiones de los frutos del mar, aprovechar las fortalezas más inmediatas, porque, repito, son cuestiones inmediatas de corto plazo. Lo que sigue luego, la educación es fundamental. La educación es fundamental porque la educación es la que nos va a permitir avanzar en mejoras institucionales, en las relaciones nacionales, en mejoras en la creación de ese conocimiento que permita luego desarrollar la tecnología, y sobre todo aprovechar las oportunidades de cooperación que estos países ofrecen. Por ejemplo, hace días atrás Indonesia abrió convocatoria de posgrados para realizarlos allí. Yo quisiera saber cuántos en Venezuela han aplicado ese tipo de oportunidades. O es más, iría atrás a la pregunta, ¿se sabe en Venezuela algo acerca de esas oportunidades? Creo que muy poco. Lo mismo ocurre con las propuestas que dan otros países como Japón o la misma China, que coincido incluso con esa visión que bien comentaba el profesor Luis Oliveros acerca de estas posturas extremas en donde, porque no quiero a China, porque no quiero nada con China, y sucede que, por ejemplo, hay programas de estudios que ofrece China que tampoco son aprovechadas. Incluso el propio gobierno nacional, el gobierno de facto, como dice el profesor José Mora, con total claridad, ni siquiera aprovecha, porque es que no piensan en eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en aprovechar todas las oportunidades que existen y actuar con inteligencia, ser pragmáticos, y de ese modo comenzar a generar los cambios que necesitamos. Porque de lo contrario, es muy poco lo que se puede avanzar en ese sentido. Y luego, bueno, lo institucional es fundamental. Lo institucional es clave para que se pueda desarrollar ese entorno de negocios favorables, porque de lo contrario no se van a poder atraer las inversiones. Y uno de los aprendizajes del sudeste asiático es que la inversión es fundamental. Eso lo propició Japón después de la década del 60, cuando fue él quien lideró ese avance en la industrialización por la deslocalización industrial japonesa, y propició el encadenamiento productivo y luego el fortalecimiento de todo ello a través del proceso de integración, y que hoy día además es liderado por China desde esa misma óptica
en términos de la deslocalización de sus empresas, pero que en definitiva son una manera de exportar esos capitales, que es la inversión que tanto necesita el país, porque bien lo apuntaba el profesor José Mora en la sesión anterior acerca de cómo el país se ha venido perdiendo esa inversión y se ha venido quedando sin capital, que es fundamental para la industrialización. De otro modo será bastante más complejo, así que es importante y es oportuno que entendamos y que identifiquemos esas oportunidades, y creo que es lo que nos convoca y lo que nos tiene hoy acá hablando de estos temas. Hace rato Ibrahim tenía una pregunta. No sé si Ibrahim quisiera participar. No sé si está escuchando. Sí, estoy aquí. Bueno, de verdad que ya quedó claro todo. No me queda más que la felicitación a los expositores. De verdad que excelente la iniciativa y el contenido de los mismos. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. No sé, Luis, ¿tú tendrás algún comentario? No, yo de verdad todo me quedó muy claro, y nuevamente agradecer y felicitar por los trabajos y por estas horas de estar conversando sobre economía y sobre temas interesantes. Y para lo que estaba comentando Oscar, hay muchísimas oportunidades que se pierden. La gente no sabe las oportunidades que hay con respecto a esos estudios. Yo conozco particularmente una matemático que da clases en la UCAP, que estuvo hace 3 años en China, y estaba fascinada ella. O sea, ella trabajó también en el Banco Central, en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central, ahí donde estaba Harold Sabarz, etc. Bueno, entonces, que creo que se aprovechan, pero no mucho. Tienes razón, ¿no, Oscar? Muy poco. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. José, Alberto. Yo quería agregar algo. Uh-huh. Sí, Oscar señalaba evidentemente es decir, la necesidad que tenemos en el país de invertir en el aspecto educativo. Dentro de las políticas públicas, creo que la educación y la salud son fundamentales, pero paralelamente no podemos hacerlo posteriori, es que necesariamente se necesita también una reconstrucción del tejido social. ¿Okay? Algo que señalaba Saxidi, y bueno, también Oscar, la necesidad de reconstruir nuestro tejido social, el acercarnos nuevamente, el escucharnos, pero con voluntad política clara, con voluntad política de un solo interés, porque eso sí es importante. Es decir, no podemos ir a un diálogo, por ejemplo, cuando el diálogo es falso, cuando simplemente los del otro lado, o ambos, o todos, se disfrazan y disfrazan un diálogo. Entonces, eso, yo creo que todavía nosotros no hemos llegado al punto donde nos podamos sentar a dialogar en ese punto. Entonces, tristemente, pues, es mi opinión, evidentemente, pero sí. Estamos todavía un poco lejos de llegar a un diálogo honesto, de un diálogo transparente, de un diálogo con buena voluntad política, con buena voluntad social y con buena voluntad económica que transmita confianza, ¿ok? Porque allí va a surgir todo, en la confianza. Entonces, la educación, sí, es importante, que recuperemos la salud, que recuperemos la educación, es importante, pero si no tenemos garantizado planes de desarrollo para la actividad económica, entonces esos estudiantes van a perder todos los incentivos, ¿ok? Es decir, todo lo que se invirtió en ellos para formarlos, pues van a perder esas oportunidades, porque si no, es decir, a menos que se generen oportunidades para que se vayan, entonces, y esa no sería la idea, ¿ok? Esa no sería la idea, sino la idea es que puedan conseguir desarrollarse ellos también dentro de nuestro país, ¿ok? Ese es el aspecto más importante. Es decir, aquí no solamente es el aspecto económico, es el aspecto político, el aspecto social, ¿ok? Y que tenemos que trabajar simultáneamente para poder conseguir ese cambio que todos anhelamos, ¿ok? Bueno, ese es y por otro, agradecerles a todos, de verdad, a Oscar y a Saxidi por esa excelente discusión. Me gustó mucho tu presentación, Oscar, de verdad que sí, me gustó bastante. Y evidentemente Saxidi, bueno, nosotros tenemos mucho tiempo trabajando juntos
y de verdad muy complacido de reunirnos aquí, de conocer a Blas, conocer a Luis, porque no los conocía personalmente, a Joana también, ¿ok? Y bueno, de verdad muy agradecido por la invitación también y por haber participado y formar parte de este grupo, ¿ok? Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces quedamos así, será hasta una próxima vez. Esperemos que de verdad que ha sido súper productivo. Alguien tiene una pregunta. Erika Peña. ¿Cuáles son las propuestas de inversión existentes de parte de China para empresas privadas? ¿Alguno de ustedes tiene idea de eso? No tengo idea concreta si China tiene algunas propuestas de empresas privadas. Sé que existen en la parte de orimulsión, sé en la industria petrolera, pero no sé hasta dónde eso sea concreto. Sí, pero, no, desconozco sí. esa parte. Bueno, en términos petroleros, creo que la empresa es fundamentalmente nacional, o sea que no. Pero bueno, yo creo que, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos, que sigan bien y ya espero que nos veamos pronto, Vale. en circunstancias mejores o si no en las mismas. Que estén muy bien, feliz día para todos. Chao, Vale. chao Luis, Muchas bien. gracias. Luis se despide. Que estén bien todos. Hasta luego, feliz día. Un gusto. Chao.